Hola, buenas tardes, grupo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van sintiendo el verano caluroso? Soy Ana Cristina Santos Pérez, académica de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Y esta tarde vamos a comentar un libro maravilloso que se llama El tránsito de la Ciudad de México, ayer y hoy, 1922-1942. ¿De qué se trata este libro y por qué es importante presentarlo hoy? Bueno, este libro es creación de la maestra Tere Matabuena, que es directora de la biblioteca. Ella tiene como un ojo muy sensible para observar cualquier objeto, y ese objeto, sea una foto, sea un documento, sea una escultura u otro libro, como es este caso, ella identifica por qué este libro que se editó hace un siglo. ¿Por qué sería importante reeditarlo? ¿Qué es de lo que se trata el libro? El álbum del Tránsito es una edición de aquella época, de la primera mitad del siglo XX, y trató el curioso tema del tránsito. Uno pensaría, ¿a poco en 1940 había tránsito? Pues el centro de la Ciudad de México era un caos. Ahora vamos a hablar más de eso, pero decir que entonces Tere observa que es un tema interesante y que puede reeditarse este libro con las fotografías que se utilizaron en ese momento. Entonces, el libro se trata bueno, tiene un estudio introductorio, algo que no tiene el primer álbum de 1940. Ese libro solamente son las fotografías del centro de la ciudad, del primer cuadro de la ciudad, y Tere lo que hace es hacer un estudio introductorio, es decir, darle un matiz eh, narrativo, donde los estudiosos del tema hablan sobre por qué es importante eh, editar un libro que trata sobre un tema como este. Entonces, bueno, de entrada, esa sería como la primera intención, el primer interés que yo quisiera transmitirle a todos ustedes para que se acercaran al libro. Particularmente, yo hablaría de las fotografías, y de las fotografías más como el objeto de información que, como les comento, a Tere de pronto le significó algo cuando obtuvo ese álbum viejo, lo observó y le hablaron las fotografías. Con esto quiero decir que cuando nosotros vemos una fotografía, bueno, estamos viendo si el ojo del fotógrafo o la fotógrafa, quien haya capturado una cierta escena, pero que está ahí estática. Y luego cuando tiene un espectador, ahí esa imagen eh, se revive, ofrece nueva información para quien la mira. Entonces, con esto digo que la fotografía es un objeto donde convergen la mirada del fotógrafo y la mirada del espectador. Al final, lo que hacemos los espectadores es interpretar un objeto. En este caso, interpretamos una imagen. ¿Por qué es importante tener esto como un primer conocimiento cuando hacemos un estudio de investigación con tema histórico? Porque las fotografías, si bien se toman sobre una época, eso ya es por todos conocido, ¿no? Observamos la vestimenta, por ejemplo, en el fondo, en la fotografía del fondo, ustedes ven cierto tipo de automotores, la gente que camina por ahí, ¿no? Podemos identificar los oficios. eh, ¿Qué tal también observar cuando el policía era un agente que estaba parado en medio de las calles? Y eso tiene un significado, no anda en una patrulla, este, no anda mirando a ver quién se pasó el alto y para luego, ¿no? Ir detrás de él, sino es un oficio. El ser policía es un oficio que está organizando el tráfico de la calle.
Bueno, entonces retomo esto porque es interesante para una investigación histórica porque a la luz, nosotros del siglo XXI, a la luz de nuestra propia experiencia, volvemos a reinterpretar esas fotografías con otra mirada y darle un nuevo significado. Entonces, además de los datos ya conocidos sobre la moda, ¿no? O las modificaciones en la ciudad, la arquitectura, no se diga, bueno, nosotros encontramos nuevos elementos. ¿Cómo qué otros elementos podemos identificar? Bueno, quizá podemos decir que una mirada desde el siglo XXI hacia atrás, cómo cambia, por ejemplo, voy a decir, la mirada sobre las mujeres en la calle. O sea, cuando caminan, antes había, déjenme contarles esto, antes había fotógrafos de la calle. Entonces, cuando las personas iban caminando, tomaban a quien fuera y le regalaban su fotografía. Y hay muchas, ustedes pueden observar en diferentes libros, en este hay, cómo fotografían a las mujeres. ¿Qué es lo que le llama la atención al fotógrafo y por qué le hace le hace esa toma? Entonces, ese es un ejemplo solamente para decir cómo el tema que puede ser, bueno, circunstancial de tomar una fotografía a una dama, de pronto en el siglo XXI podría tener otras connotaciones. Y esto depende de toda la estructura de la persona, en este caso ustedes, de quien hace el estudio. Toda la estructura cultural, social, es decir, desde dónde miramos un objeto y cómo lo miramos. O sea, el libro lo vamos a ver, sí, como una edición de la biblioteca, pero también como un conjunto de objetos de información que tienen algo que decirnos. Y así como este álbum de fotografías, así muchas otras cosas u otros libros sobre fotografías que ustedes pueden encontrar en la biblioteca. Aquí lo más interesante y donde yo quisiera resaltar y enfatizar el objeto de este video es que ustedes no pierdan la oportunidad de acercarse a ese material que retrata una época, vamos a decir, remota o anterior a nosotros, pero que sin embargo nos sigue hablando, nos sigue diciendo cosas. Claro, hay que hacerle las preguntas. Nosotros preguntamos también al objeto para saber y extraer esa información. Ojalá puedan visitarnos en la biblioteca. Todos los días estamos abiertos desde las 6:30 de la mañana, 6:45 de la mañana, hasta las 9:30 de la noche. Y pueden encontrar mucho material, me pueden escribir a ana.santos@ibero.mx y podemos encontrar una gran variedad de objetos de información que no necesariamente sean textos, sino también materialidades. Pues es todo lo que esta tarde quiero compartir con ustedes. Gracias.